Muy buenas tardes y muy buenos días y buenas noches, depende de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo nuevamente, quien está aquí reglado para continuar esta serie titulada Principios del Reino. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del poder de la justicia. Ya hemos llegado al video número 29 y para la gloria del Señor, Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes hasta ahora. Todavía nos falta muchísimo más que investigar y poder compartir con ustedes acerca de esta temática interesantísima. Pero mis queridos, lo más importante es que tu vida y mi vida pueda estar en las manos del Señor como ciudadanos del reino. Podamos cada día vivir de acuerdo al gobierno establecido por Él en nuestras vidas y que nosotros podamos realmente tener acceso a todos los privilegios, los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos de ese reino. Vamos a orar para pedir la bendición y la presencia del gobernador del reino, el Espíritu Santo. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, una vez más queremos darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones que hasta aquí tú nos das. Nuevamente nos ponemos en tus manos para pedir la unción de tu Espíritu, que cada hogar que aquí nos está escuchando pueda tener tu bendición, tu presencia y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos, como hasta aquí nosotros hemos visto la orden de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es una promesa de que todas las demás cosas se nos van a añadir a nuestras vidas. Añadir significa que vamos a recibir algo que nosotros no trabajamos para recibirlo. Dios nos va a bendecir, a la mayoría de nosotros nos va a bendecir con la salud, con la capacidad de trabajar por las cosas que necesitamos para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias, pero Él nunca nos va a dejar solos y desamparados, nunca. Si nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todo lo demás, mis queridos. Si nosotros entendemos esto, Dios, si tú lo buscas a Él primero, a su reino y a su justicia, todo lo que ahora mismo muchos de nosotros estamos matándonos, trabajando para conseguirlo, ya el Señor lo tiene en la mano allí. Hay que simplemente revertir el orden de lo que nosotros hacemos. En vez de buscar eso primero, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La clave en esta vida está en recibir la bendición, en buscar, en perseguir, caminar en la justicia de Dios. El reino de Dios y la justicia de Dios son igualmente importantes, como ya lo estudiamos anteriormente en videos anteriores. Ambas son inseparables, el reino y la justicia. Un reino siempre va a reflejar la naturaleza de su rey. Recuerden esto. Donde el rey va, ahí está el reino. Donde el rey está, ahí está el reino. La justicia engendra justicia y la injusticia engendra injusticia. La justicia es la naturaleza, la característica que define el reino de Dios. La palabra hebrea que se usa aquí para reino, malaká, significa algo que tiene dominio, algo que tiene un gobierno real. Debemos buscar primero el malaká de Dios, el reino de Dios. Esto abarca muchísimas cosas, mis queridos, porque si yo te preguntara aquí, bueno, y háblame un poco del gobierno de tu país, tú no me lo vas a decir en 5 minutos, amén. El gobierno abarca muchas cosas y el gobierno de Dios también abarca muchas cosas. Por ejemplo, el tipo de gobierno, que ya vemos que es un reino, el dominio de Dios sobre la tierra, su jurisdicción, la voluntad que Él ejecuta en este dominio, en este territorio, la influencia que el cielo tiene en la tierra, la administración de Dios y su impacto sobre la tierra a través de su gobierno. Así que lo primero que se supone que nosotros tenemos que hacer
como ciudadanos en nuestras vidas es someternos al gobierno de Dios. Escúchenme, mis queridos, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de iglesia. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer es estar sometidos al gobierno de Dios. Es tener una relación personal con Dios. Dicho de otra manera, tenemos que buscar la ciudadanía del reino. Y si tú no has escuchado el video Cómo ser ciudadanos del reino de Dios, yo te invito a que lo busques hacia atrás. Es importante que entiendas qué significa ser un ciudadano en el reino de Dios. Unirse a una religión, a una denominación, no va a resolver tus problemas. Ninguna religión en esta tierra va a resolver tus problemas. Tampoco lo va a resolver unirte a una fraternidad, a una logia, a ninguna sociedad va a resolver tus problemas. Ninguna de esas cosas va a satisfacer las necesidades que tú tienes, que solamente el reino de Dios te puede proveer en esta tierra. Con el reino de Dios viene la justicia de Dios y no podemos hablar o no podemos habitar en el reino sin la justicia de Él. Así que, ¿qué significa ser justo? ¿Dónde está el poder en esto de la justicia de Dios? La palabra griega básica que se utiliza en el Nuevo Testamento para justos es dikaios. Esta palabra es bien poderosa porque significa aquellos que son rectos, los justos, los que se ajustan a las leyes de Dios. Voy a repetir esto, hermanos. Dikaios es cuando las personas son rectas y cuando las personas se ajustan a las leyes de Dios. También lleva la calidad de ser sin prejuicios, es alguien que no tiene una parcialidad hacia diferentes cosas. Una palabra que está relacionada con ellas es la dikaiosune, que significa justicia, que es la palabra que estamos estudiando hoy. Significa rectitud. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas, hay dos palabras que se utilizan para justicia, que son sedek y sedakeak. Llevan el significado justicia. Son palabras relacionadas tal como la justicia tiene que ver con la relación que tiene Dios con el hombre y la relación que tiene el hombre con Dios. Vamos a entrar en materia. Deuteronomio 16:20, sedak y sedakeak son términos legales. No son términos religiosos que tienen un significado especial. ¿Cuál es el significado? Por ejemplo, Deuteronomio 16:20 nos dice, la justicia, aquí está la palabra sedek, solo la justicia, sedek, seguirás para que vivas y poseas la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Así que aquí vemos el cuerpo legal dentro del gobierno de Dios, aquí en Deuteronomio 16:20. Pero hay un proceso judicial dentro de su gobierno, y este proceso judicial nos lo da Jeremías 22:3. Dice, así dice Jehová, haced lo recto y lo justo. Esta misma palabra nuevamente se da acá. Y librad al despojado de mano del opresor. ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros. Aquí está esa parte del proceso judicial. Tenemos que hacer lo recto, la rectitud, lo que es justo. Tenemos que estar alineados con las leyes de Dios. Y con esto tenemos que librar al despojado de mano del opresor. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero. Oh, mis queridos, o sea, esta parte del proceso judicial con los ciudadanos es bien interesante porque nos enseña cómo nosotros debemos tratar a los demás, especialmente al extranjero, al huérfano, a la viuda. No derraméis sangre inocente en este lugar. Interesante. La justicia del rey y del juez también se manifiesta de esta forma. Primera de Reyes 10:9 dice, bendito sea Jehová, tu Dios, que se agradó de ti
para ponerte en el trono de Israel, por causa del eterno amor que Jehová tiene por Israel, te ha constituido rey, a fin de que practiques el derecho. ¿Y qué más? Y la justicia. Mis queridos, hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos habla acerca de la justicia como el rey juez. Por ejemplo, este versículo que está en Primera de Reyes, fue ya que leímos, Primera de Reyes 10:9. Sí, el próximo versículo está en Salmo 119, 121. Escuchen este versículo, hermanos. He actuado con justicia y rectitud. Recuerdan que les dije que casi siempre cuando aparece la palabra rectitud está relacionada con la justicia, que es una palabra legal, del dominio legal, no del dominio religioso. Dice, no me dejes a merced de mis opresores. Así que allí está nuevamente el gobierno divino para protegernos, para estar con nosotros. Proverbios capítulo 8, versículo 15 nos dice, por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. ¿Quiénes son esos príncipes? ¿Recuerdan que les dije que a nosotros nos coronaron como reyes cuando Dios creó este territorio? Pero perdimos esa facultad al desobedecer a Dios, y cuando el Espíritu Santo como gobernador, representante del rey en esta tierra, vino aquí al Jesús resucitar, nosotros no se nos ha coronado nuevamente. Mientras tanto somos príncipes y princesas hasta que venga la coronación. Por eso, como príncipes, tenemos que administrar esa justicia. Y aquí viene lo sabroso, mis queridos. También la fuente de justicia es Dios mismo. Ese cuerpo legal significa el cuerpo de leyes que dirige un país. El cielo es un país, pero el cielo es invisible para nosotros. Pero no obstante, existe, está allí. El gobierno del cielo está bajo la autoridad del Rey de Gloria, Señor de los ejércitos, Jehová nuestro Dios, el Dios del universo que creó el cielo y la tierra, que puso la humanidad aquí, a seres humanos, para ser sus regentes. Mis queridos, fuimos creados para ser reyes locales, gobernando la jurisdicción del Rey universal en este territorio. Ya estudiamos anteriormente, la justicia es una palabra legal, no una palabra religiosa. Tiene que ver con la relación que los ciudadanos tienen con su gobierno, y esa relación se basa en que los ciudadanos obedecen las leyes del país para no entrar en conflicto con la autoridad gubernamental y entonces poner en peligro los privilegios que tienen como ciudadanos. Lo mismo sucede en el reino de Dios, lo mismo sucede en el gobierno de Dios. Todo país exige justicia, ya sea una república, ya sea en una democracia, ya sea en un país comunista, ya sea en un reino. Todos exigen justicia, porque la justicia simplemente significa estar en conformidad con las leyes de ese país. Y yo te pregunto, mis queridos, ¿cómo es posible entonces? Ya nosotros hemos estudiado lo que es la ley de Dios en un reino. ¿Cómo es posible entonces que un ciudadano supuestamente del reino de Dios esté enseñando que ya la ley no está abolida, que eso ya no hay que guardarlo? No se entiende entonces el concepto de reino. En la Biblia, que es la constitución del reino, la palabra rectitud siempre está vinculada con la palabra justicia, siempre, que significa derechos. La rectitud siempre está relacionada con la justicia. ¿Por qué? Porque rectitud es un requisito previo para la justicia. ¿En qué sentido? Cada país opera bajo una constitución escrita, que aquí la tenemos, que es la Biblia en la parte del reino de Dios. Una constitución es el contrato con el cual la gente establece leyes con los derechos que los van a gobernar en ese territorio. Ahora,
la Constitución explica lo que el gobierno espera de sus ciudadanos y lo que los ciudadanos esperan también de su gobierno. Además, especifica las sanciones por violar las leyes de esa nación, así como los recursos legales disponibles para aquellos cuyos derechos han sido violados para recibir la justicia. Así que la Constitución es bien clara en un sistema de gobierno, mis queridos. Al igual que las naciones de la tierra, el reino de Dios también tiene una constitución, como ya lo hemos visto, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y a diferencia de muchas naciones terrenales, donde la gente escribe la constitución, en el reino de Dios, el rey mismo es quien escribe, quien la escribió. En un reino, la palabra del rey se convierte en ley. Los ciudadanos no pueden debatirlo, no pueden desafiarlo y no pueden cambiar la Constitución. Entonces, en relación con el reino de Dios, todos estamos alineados o no estamos alineados con las leyes del reino, que es la palabra de Dios. Somos justos o somos injustos. Esto es una cuestión de posicionamiento. ¿Dónde estás tú en este momento? La justicia. Yo quiero leerle este versículo, el Salmo 45, 6. Tu trono, ¿de qué trono se está hablando aquí? El trono de Dios. Oh Elohim, es eterno y para siempre cetro de equidad, que es la misma palabra que se usa para justicia. Es el cetro de tu reino. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de lo que es el cetro. La justicia significa posicionamiento correcto en el gobierno. Es cuando una persona toma la ciudadanía en un país y se compromete a obedecer las leyes de ese país. Estos son requisitos que son bien simples, sencillos, no son complicados. Cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, Jesús está diciendo que nosotros tenemos que convertirnos en ciudadanos de su reino y permanecer alineados con las leyes de ese gobierno. Sí, hace estas dos cosas, si tú y yo hacemos simplemente estas dos cosas, buscar el reino de Dios, permanecer fieles a las leyes del gobierno de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se oye complicado, hermanos, amigos? Bien sencillo. Entonces hay dos prioridades que tú y yo tenemos: el reino y la justicia. El reino es la dimensión horizontal, se ocupa del poder, del gobierno, del dominio, del control. Es la parte real, de la realeza, de lo que pertenecemos. Y entonces la dimensión vertical, que se ocupa de posicionamiento, de relación, de la posición correcta, de la disposición, de la autoridad legal. Esto va a ser otra serie que vamos a tener más adelante, porque hay mucho que hablar aquí en el gobierno de Dios, hablar acerca de lo que es el derecho legal espiritual. Eso es algo sabroso, hermanos. Pero la dimensión horizontal, que es el reino, la dimensión vertical, que es la justicia, es la parte del sacerdocio del reino. Por eso es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: y de Jesús el Mesías, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal. Alabado sea nuestro Dios. Aquí hay mucho que hablar, hermanos. Nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, la soberanía por los siglos. Amén y amén. Los ciudadanos justos son respetuosos de la ley de Dios. Mis queridos, ciudadanos que se relacionan con la realeza, es la parte del poder. Cumplir la ley se relaciona con el sacerdocio, es la parte de posicionamiento.
Así que como ciudadanos del reino de Dios, somos reyes y sacerdotes para el que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. La justicia es nuestra relación con el gobierno de Dios. Mírenlo de esta forma: el reino es nuestra disposición con el gobierno de Dios. Es nuestro derecho a gobernar. Dios quiere establecer su reino aquí con nosotros, para darnos derecho a gobernar. Entonces, si el reino es gobernar, el reino es dominar, la justicia nuestra es el derecho que tenemos para tener acceso a ese dominio. El propósito de un sacerdote es mantener a las personas relacionadas con Dios. Si tenemos un reino de sacerdotes, es porque Dios quiere que estemos en ese reino para dominar, para gobernar, pero que nos mantengamos en una relación con Él. ¿Lo están viendo? ¿Me están siguiendo? Como ciudadanos del reino somos cada uno nuestro propio sacerdote. Déjenme explicárselo de esta forma. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad, preparad vuestra propia salvación con temor y temblor. Hay tantas cosas, mis queridos, que hay que estudiar en la palabra. Saben que las escrituras griegas nos dicen que todos somos ministros, hemos sido llamados para ser ministros. Claro, no todos los ministros son pastores, pero todos los pastores son ministros, y hay muchos ministros que no son pastores. Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos un llamado a ser ministros de Dios, porque Dios nos ha dado grandes y grandísimas promesas, dones maravillosos. Sí, tenemos al sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero tú y yo somos sacerdotes por nosotros mismos, para Dios y para nuestra familia. Mis queridos, el sacerdocio es la dimensión vertical. ¿Cómo se lo explico de esta forma? Esta dimensión vertical y la realeza como dimensión horizontal, si nosotros nos mantenemos despejados en ambas direcciones, la bendición del gobierno de Dios será real y efectiva en nosotros. La justicia, entonces, por lo tanto, es la clave. Por esta razón, la justicia es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el reino te hace ciudadano de ese gobierno, sí, pero la justicia te da acceso a todos los derechos, recursos y privilegios de la ciudadanía. Gloria al Señor. Si sales de la alineación con el gobierno, esos derechos y esos privilegios pueden suspenderse, tal como lo son para los ciudadanos que están en una nación, que están en prisión por los crímenes que cometieron. Yo pregunto, esas personas que están en la cárcel, ¿dejaron de ser ciudadanos de ese país? No, siguen siendo ciudadanos, pero muchos de sus derechos han sido restringidos por lo que cometieron. Lo mismo va a pasar. Muchas personas que están en el reino de Dios, mis queridos, que son ciudadanos del reino, pero no tienen acceso a todos los derechos que tiene el reino de Dios. ¿Por qué? Porque viven vidas totalmente ajenas al reino de Dios. Conocen la Constitución, conocen la palabra, saben de la existencia del Rey, pero no tienen una relación con ese Rey. Mis queridos, esto explica entonces por qué muchos ciudadanos del reino, nacidos de nuevo, luchan con necesidades básicas día a día y no pueden experimentar esa plenitud de vivir en el reino de Dios. Viven en constante frustración día a día. No están teniendo el cuidado adecuado para mantenerse en pie
en el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque al violar las leyes, los principios del reino de Dios, se cortaron el acceso a los recursos del reino. La justicia, entonces, es la clave para la vida abundante en el reino de Dios. La clave del éxito, mis queridos, en un reino es que los ciudadanos mantengan una relación correcta con el gobierno de Dios. Esto es justicia. Al mismo tiempo, el gobierno es responsable de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Los ciudadanos se benefician de la relación justa al calificar para hacer demandas al gobierno. ¿Y qué hace la justicia? La justicia te da ese poder. Si cumples con la ley, todos los derechos de la Constitución son tuyos. Los ciudadanos tienen derechos. Los ciudadanos justos pueden exigir lo que es legalmente suyo. Por esto es un término legal, mis queridos. Le puedo decir un secreto. Ay, que esto no está en el tema. Pero escuchen, hermanos. Lo mismo hace Satanás. Cuando yo me desligo de las leyes del reino, cuando yo hago algo que está en contra de los principios del reino de Dios, Satanás viene entonces y toma sobre mí, pone sobre mí un peso. Y cuando Dios, que dice la palabra que nos ama entrañablemente, Satanás viene y dice: un momento, tú en tu palabra dices que lo que se apartan de ti le va a pasar esto, y tú eres justo. Yo simplemente estoy haciendo lo que tú has dicho en tu palabra. Satanás le presenta la parte legal a Dios. Y Dios no me puede ayudar porque yo estoy legalmente desligándome del gobierno del reino. Pero lo mismo sucede cuando tú te alineas con el gobierno de Dios. Es algo legal, legalmente entonces Dios tiene que protegerte, cuidarte. Todos los derechos del reino de Dios para los ciudadanos ahora se te son dados. Alabado sea tu nombre. Y cuando Satanás viene, ¿qué le dice el Señor? Un momentito, por la sangre de Cristo Él está cubierto. Alabado sea el nombre del Señor. Mi querido, nuestras dos prioridades son buscar la ciudadanía del reino y relacionarnos con Él. Esa justicia nos da derechos y los derechos activan al gobierno para que actúe en nuestro nombre. Para aclarar más, resumamos la relación entre el reino y la justicia de esta manera. El reino nos coloca en la ciudadanía. La justicia pone en nosotros la relación. El reino nos da derechos a los beneficios del gobierno. La justicia nos da acceso a los beneficios del gobierno. El reino nos hace legales. La justicia mantiene nuestro estatus legal. La justicia entonces se manifiesta en la santidad. ¿Y qué es la santidad? Yo sé que muchos están pensando, la santidad, eso es algo doctrinal, eso es algo religioso. No, mis queridos, la santidad es un resultado. Jesús enseñó sobre el reino y su justicia. Vivir santo simplemente significa que estás obedeciendo las leyes del reino de Dios. Si eres justo, no es porque tienes que hacer la santidad. Hermanos y amigos, escuchen, esto es lo más vital del tema de hoy. La santidad es una manifestación de la justicia. Lo que tú comes, la ropa que te vistes, los rituales en la iglesia, nada de eso te hace santo. Nada de eso te hace santo. La santidad se basa en una relación. Y esa relación es con el Rey de Reyes y Señor de Señores y proviene a través de la justicia que Dios solamente puede dar.
Mis queridos, por eso es tan importante entender eso. Hay personas hoy día, y yo estaba así también, que queremos hacernos santos por lo que hacemos, o hay que dar el diezmo, hay que ir a la iglesia, hay que guardar esto, hay que hacer aquello. Nada de eso te va a hacer santo, nada. La santidad es un resultado de tú estar relacionado con el único que es justo, Cristo Jesús. Mis queridos, hay tanto que decir todavía. Lo voy a dejar aquí para hacerlo en el próximo video. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ya no estás cansado de vivir para lo que la gente diga, lo que la gente crea? ¿Quieres decirle al Señor en este día, Dios, quítame la apariencia y ayúdame a vivir, Dios, en tu justicia, en esa justicia que es posicionarnos legalmente para recibir todos los derechos del reino de Dios? Quiero decirle al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, perdóname por todo lo que yo he hecho en el pasado, tratando por mi cuenta de hacerme santo. La santidad es una relación contigo. Ayúdame a que tú seas lo único, lo más importante en mi vida, Señor. ¿Quieres decírselo al Señor en esta hora? Oramos. Padre eterno, nuestro Señor y Salvador. Oh Padre, la religión nos ha enseñado que tenemos que hacernos santos, y tú eres la santidad. Tenemos que relacionarnos contigo para ser santo, no haciendo cosas nosotros. Ayúdanos a entender esto, Señor, que no es como nos vestimos, lo que comemos y dónde vamos. Todo eso es resultado de tener una relación contigo, Señor. Bendice cada hogar que nos está escuchando ahora. Liberta a aquellos que están encadenados de esas cosas que lo aprisionan y le hacen vivir vidas infelices. Que tu verdad llegue a ellos y los liberte, oh Dios. Y tu justicia siempre viva en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.